Sí. Para, jefa, para agradecerles el... Sí. No, yo estoy aquí con ustedes. 4, 3, 2, 1. Muy buenas tardes a todos. Pues el día de hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esta celebración o esta conmemoración, ahora que platiquemos con la maestra Anguiano, sabremos si tenemos motivos para celebrar o no, pues fue adoptada por primera vez en el año de 1994 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y es interesante porque se toma en consideración que hay 476 millones de pueblos indígenas que viven en 90 países del mundo, lo cual representa el 6.2% de la población mundial. Los pueblos indígenas son poseedores de una gran diversidad de culturas, tradiciones, idiomas y sistemas de conocimiento único. Y tienen una relación especial con sus tierras y diversos conceptos de desarrollo basados en sus propias cosmovisiones y prioridades. Pero, sin embargo, los pueblos indígenas del mundo viven de manera desproporcionada situaciones de pobreza, enfermedad, discriminación, inestabilidad institucional, inseguridad financiera. Es por ello que es importante que haya un día, debería todo el año, los 365 días, pero es importante dar visibilidad en este día y que las personas, la comunidad en Los Ángeles y en todos los lugares en que nos estén escuchando. Y es por eso que hoy tenemos el gran gusto, el placer, el privilegio de contar con la maestra Marina Anguiano Fernández, quien nos va a dar una conferencia magistral sobre el tema, especialmente sobre los derechos de los indígenas, que es lo que más nos importa. Para todos aquellos que no la conocen, su hoja de vida es impresionante, así es que voy a tratar de ser muy breve para que procedamos a escuchar a la maestra Anguiano. Ella es hija de la escritora Águeda Pía Fernández, quien fue pupila del gran escritor Alfonso Reyes, y del pintor Raúl Anguiano, quien está dignamente representado en este consulado de Los Ángeles con un mural sobre la historia de México. Ella es etnóloga y maestra en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene un reconocimiento cum laude y es investigadora de tiempo completo en la Dirección de Etnología y Antropología Social de esa institución. Ella ha recibido varias becas en México, en la UNAM, de Francia, de Estados Unidos, beca Fulbright, del gobierno de España, en la Complutense. Y estábamos platicando hace un momento que tiene más de 50 años de trabajo etnográfico entre los huicholes y, por supuesto, del pueblo indígena, de los pueblos indígenas en general. Ha trabajado con coras, con zapotecos del Istmo, popolucas, nahuas del sur de Veracruz, mijes de la parte baja y chontales de Tabasco. También ha investigado en Xochimilco, la Magdalena Mixuca, Coyoacán, Tlayacapan, Tepoztlán, Topeca y en Extremadura, España. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones, de la Academia Nacional de Historia y Geografía y del Ateneo Español de México. Es autora de 10 libros, de numerosos artículos. También tiene un proyecto muy importante con la Cineteca Nacional de México. Ha sido transmitido sus conocimientos por el Canal 22 Internacional, tanto en la Ciudad de México como en otros canales de televisión. Y aquí aprovecho nuevamente para agradecer a nuestros grandes aliados durante la pandemia para informar y educar a la comunidad, al Canal 22 Internacional. Muchísimas gracias también por participar en esto. Y bueno, pues sin más, quisiera pedirle a la maestra Marina Anguiano que dé comienzo a esta conferencia magistral en la que estaremos muy atentos y también invitamos al público por si tienen alguna inquietud, alguna pregunta en especial que hacer a la maestra. Bueno, pues aprovechemos de este privilegio de contar con ella en este momento. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a ustedes por estar yo aquí y allá, que ahora es la facilidad que tenemos, ¿verdad? Bueno, pues yo quisiera desde luego agradecer primero a Canal 22
la sección internacional que encabeza Orisa Castellanos, porque ella me recomendó con ustedes. Entonces, si no, no estaría aquí. Efectivamente, se ha pasado durante 2 años, 2 de mis documentales en los canales de Estados Unidos, básicamente, y algo también en la Ciudad de México, en México, sobre los huicholes, sobre el ciclo agrícola, primero la cosecha y luego ya el comienzo de un nuevo ciclo. Pues quiero agradecer también a la cónsul, que me han dicho que ha sido embajadora, que así se les debe decir, Marcela Celorio, que su apellido a mí me suena mucho, es del medio intelectual mexicano, y a Cintia Prida, que es con la que hemos estado, que es la agregada cultural, cónsul para asuntos culturales, que hemos estado pues en todo la planeación y la idea de esta conferencia y de otras cosas, porque inicialmente he ido a participar en otra temática, pero dándole vueltas a la cabeza y dándome cuenta que todavía hay personas que trabajan esto de los deportes autóctonos y tradicionales, uno de ellos, que fue el fundador de esta asociación y que fue pues uno de mis compañeros de trabajo, yo fui su jefa, entonces pues me comuniqué con él y entonces ya cambió la temática, ellos van a trabajar, la presidenta de esta asociación y él sobre que está ligada a una exposición que está en el consulado sobre los juegos tradicionales de autóctonos. Entonces, Cintia me preguntaba que si yo podría hablar sobre pues este día, que ya van varias veces que me ha tocado hablar para diferentes instituciones sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, enfocándonos, como dijo la maestra Celorio, en la parte de los derechos humanos que tienen los pueblos indígenas. Y bueno, no puedo hablar de todos, porque ahorita vamos a ver que son 7,000 los pueblos indígenas del mundo. Entonces yo voy a escogí uno, que es el pueblo huichol, que está en Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Durango, en México. Y voy a ejemplificar estos derechos con un PowerPoint que vamos a ir desglosando y explicando. Esa sería la idea. Y bueno, pues si podemos empezar con la primera diapositiva, les agradecería mucho. Bueno, aquí tenemos una que es la portada de este PowerPoint. Pues es el tema de este año, porque cada año hay un tema que identifica o que describe a este Día Internacional, y este año se llama así, entre comillas, no dejar a nadie atrás, los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social. En este contrato social deben estar incluidos los pueblos indígenas o pueblos originarios, que se les llama también así. Entonces aquí ven ustedes la diversidad tan grande que hay de estos pueblos indígenas, que podrían alguna gente pensar, ¿no? Pues esta joven que está aquí hablando con este chal, pues se parece, podría ser una holandesa, una alemana, pero es seguramente de algún pueblo originario del norte de Europa que tiene sus propias lenguas, sus propias tradiciones, su propia cultura. Y en contraste tenemos a estos indígenas que seguramente son de Bolivia, ¿verdad? Que
como que hay estereotipos y decimos, bueno, estos sí son indígenas, esta no. Pues no, ambos son originarios del terreno, de su territorio, que ha sido por siglos. O, por ejemplo, aquí tenemos asiáticos, ¿verdad? Aquí, pues los que conocemos mucho en las películas, ¿verdad? De apaches y indígenas norteamericanos y canadienses, ¿no? Entonces, bueno, y pues del África negra, que ustedes saben, migraron a América, no por su gusto, sino que como esclavos, y ahora pues están mezclados con los demás grupos habitantes de los países y exigen sus propios derechos. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ya la maestra Celorio les comentó, ustedes dirían, bueno, esta conmemoración, ¿desde cuándo se celebra este Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Y yo les contestaría, desde hace 25 años. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 1995 al 9 de agosto, el día de hoy, de cada año, como Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Estos símbolos que ustedes ven son unos símbolos relativos a las diferentes lenguas, la vírgula de la palabra. ¿Sí? La siguiente. Ahora vamos a dar algunas cifras para ubicarnos de qué estamos hablando. En el mundo existen 7,000 pueblos indígenas, como les comenté antes. Y como decía la maestra Celorio, hay más de 476 millones de pueblos indígenas que viven en 90 países de todo el mundo. ¿Qué representa esta cantidad? El 6.2% de la población mundial. Ahora vamos ya a bajar o a especificar qué pasa en México. En México, 25 millones se reconocen como indígenas a sí mismos. Esto es una cifra del 8 de febrero de 2019. Entre censo y censo, ya ven que acabamos de tener el del 20, se hizo un documento, un ejercicio intercensal en 2015. Y los hablantes de lenguas indígenas en México, según este documento, se dice que son 68 lenguas. Pero a eso hay que agregarle infinidad de dialectos de la misma lengua. O sea, una lengua puede tener diferencias dialectales y constituyen una derivación de esta lengua. Entonces, lenguas en sí son 68, aparte del español. Ahora vamos a ver, dentro de la lengua huichol, que es lo que me voy a abocar el día de hoy, que es donde yo he trabajado 53 años, que están en Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango, se da la cifra de 52,483 hablantes. Esto, la fuente de donde lo tomamos fue del INALI, Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, y esta es una población de 3 años y más hablante de alguna lengua indígena. Este es un acercamiento de un bordado huichol de un mantel hecho sobre cuadrillé en punto de cruz. La siguiente. Bueno, este es un mapa que se hizo ya hace varios años. Se hicieron diferentes de las lenguas, de las culturas. Y bueno, ustedes pueden decirme,
usted nos comentó que son 68. Y aquí vemos todas estas, pues como bolitas color fuchsia, ¿verdad? Más abundantes. Bueno, precisamente es por lo que les comenté, por los dialectos de una misma lengua que están regados. Ahora, pueden ustedes ver que en esta parte de México casi no hay lenguas indígenas ni grupos indígenas. Empieza a ver desde Baja California, toda esta parte del norte, Chihuahua, va bajando, y aquí pues tenemos precisamente a Nayarit, Jalisco, que es donde están los huicholes, los coras, y ya se va cargando, o sea, se va acentuando el número de grupos indígenas al sureste de México, como ustedes pueden ver. Y aquí en la península de Yucatán, en donde ahí prácticamente la que domina es una sola lengua, la maya, que algunos de ustedes van a tener la posibilidad de ver algo sobre esta lengua en uno de los eventos que organizó el consulado. Esta es una idea de qué diversidad cultural hay en México y de lenguas indígenas. Muchas veces, y todavía hasta hace unos 30 años, se consideraba que el tener tantas lenguas indígenas y tantos grupos originarios era negativo, porque la idea era homogeneizar al país y por otro lado, uniformar también lingüísticamente y acabar con las lenguas indígenas. Y ahora, desde los años 90, ya hay artículos en la Constitución en donde se reconoce esta diversidad cultural y lingüística de México, y en lugar de considerar un obstáculo, se considera algo muy importante, muy rico para el país tener esta diversidad. Somos de los países con mayor diversidad también de medio ambiente, como pueden ustedes observar. Aquí es el desierto, aquí ya empieza a haber más vegetación hasta todo lo que es el sureste, que son selvas. O sea, somos diversos en megafauna, en vegetación, en culturas, en lenguas, en tradiciones, en costumbres. Aquí, por ejemplo, pueden ustedes reconocer a los famosos voladores de Papantla, que bueno, voy a aprovechar para comentar, acabo de presenciar una rueda de prensa en Papantla, en donde los voladores que ustedes ven aquí, que están sobre este palo, están volando. Esta es una tradición que tiene siglos y se daba en muchos pueblos, ahora se ha cortado, son menos los que tienen, y es una danza ritual. Pero han sido acosados por cervecerías, por la cerveza El Indio, que ha tomado su imagen sin preguntarles y ha lucrado con ello. Y ahora están pasando los voladores, yo creo que ya se paró afortunadamente, en un comercial español en donde dice para anunciar créditos, y entonces dicen, estos créditos que les ofrecemos no generan ningún interés como los voladores de Papantla. Como diciendo, los voladores de Papantla, utilizando la palabra interés en otro sentido, no son importantes, ¿no? Entonces sí hubo realmente una queja en esta rueda de prensa y pues creo que se iba a poner una demanda. Hay un grupo que está apoyando una asociación, una ONG o asociación civil que se llama Grupo Chimali, que está apoyándolos a estos voladores de hace ya varios años. La siguiente.
Bueno, ahora vamos a entrar a cuáles son los derechos de los pueblos indígenas. Vamos a ver a lo largo de la plática que no divergen de los derechos de cualquier ser humano, pero como dijo la embajadora Celorio, pues eso no es cierto, porque en el papel tenemos todos los mismos derechos, pero en la realidad eso no es cierto, ¿no? La pobreza, ya sabemos que ahora hay 50 millones de pobres en extrema pobreza. Entonces, eso no puede continuar. Y bueno, aquí les pongo yo una frase, y todo este escrito es nada menos de uno de los grandes antropólogos mexicanos, que es Rodolfo Stavenhagen, en un libro que se llama Los pueblos indígenas y sus derechos. Alguno que le interese, aquí está la ficha prácticamente completa, México, UNESCO, y esto es en la página 9. Este antropólogo ha sido el único que llegó a tener este puesto tan importante como visitador internacional de los pueblos indígenas. En los años que estuvo, visitó lo más que pudo de todos los continentes y sus pueblos originarios. Y él nos dice así: la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007. Vean ustedes qué reciente es el haber reconocido que tienen derechos. 2007. Y nos dice Stavenhagen a continuación: los pueblos indígenas se fueron organizando y han luchado en sus países en el ámbito internacional por el reconocimiento de sus derechos, el respeto a su dignidad individual y colectiva. Felizmente, en años recientes, sus demandas han sido escuchadas por algunos gobiernos y en numerosos estados ha sido adoptada la legislación correspondiente. Sin embargo, los indígenas siguen siendo víctimas de discriminaciones diversas, sobre todo las mujeres, que ven ustedes aquí, y los niños indígenas. Esta es una foto tomada por mí en el 71, en la ceremonia en donde los niños de 1 a 5 años participan, y tiene que ver además con la cosecha del maíz y la calabaza. La siguiente. Ya les leía yo que el tema de este año, del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, es no dejar a nadie atrás. Los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social. Este es otro motivo huichol, que es la representación de la flor del tutú, que también se liga con el peyote, este cactus psicotrópico que es utilizado por los chamanes. Bueno, nos dice este tema: para los pueblos indígenas afectados de manera desproporcionada por COVID-19 en todo el mundo, los planes para reconstruir mejor y repensar los contratos sociales debe incluir escuchar sus voces, necesidades y preocupaciones, obteniendo su consentimiento previo, libre e informado, e incluir los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta es la fuente de lo más reciente. Si ustedes acceden y van a busquen Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y van a venir
estos textos tan oportunos y tan reales. La siguiente. Bueno, aquí es volver a insistir en estos derechos de los pueblos indígenas. Aquí tenemos mujeres que están en una ceremonia, están bailando en una fiesta con sus bellísimos vestidos bordados y con gran orgullo de ser mujeres Viraritari, que es el nombre que se dan a sí mismos los huicholes. La siguiente. Bueno, en los años 70, las comunidades indígenas huicholas abarcaban este territorio muy pegado o muy relacionado con la Sierra Madre Occidental. Todo esto que ven ustedes, así como se dice ashurado, es donde estaban. Se decía, era una cifra alegre porque no había habido censos que hubieran llegado hasta allá a las montañas, pero se decía que vivían, que eran 10,000 huicholes. Entonces, esto es el estado de Jalisco, como ustedes ven, este es Nayarit, Durango y Zacatecas. Entonces, ahora vamos a ver este territorio, cómo ha cambiado por la migración. La siguiente, por favor. Vean ustedes cómo han ido migrando hacia Nayarit. Se conservan todavía en esta parte de la sierra, pero han ido llegando a muchos poblados nayaritas, inclusive hasta las Islas Marías. ¿Por qué? Me preguntarían ustedes. Pues ya las tierras de la sierra son de mala calidad, los jóvenes ya no quieren seguir trabajando en la agricultura, ya ha habido cierta escolaridad, ya ellos quieren bajar a seguir estudiando la secundaria, la preparatoria aquí en Tepic, en estas partes de Nayarit. Entonces ha ocurrido un fenómeno muy interesante porque antes la gran mayoría estaba en Jalisco y ahora la gran mayoría está en Nayarit. Entonces ahora hay que decir, los huicholes viven en Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas. Antes decías, los huicholes viven en Jalisco, Nayarit. Entonces esto se ha ido cambiando en 50 años. La siguiente, por favor. Bueno, el primer derecho es el derecho a la tierra comunal, ejidal y privada. Comunal, ¿por qué? Porque estas comunidades que vimos en el mapa antiguo eran 5 comunidades las huicholas y su tierra no estaba parcelada, era comunal, cada quien podía sembrar donde quisiera y terminaba el ciclo de que la tierra se agotaba y se iba moviendo, pero empezó la parcelación, como ustedes ven, después de los años 90 y invasión a las tierras huicholas. Entonces, pues ya hay pocas tierras comunales. Después ellos se fueron a vivir a ejidos mestizos, donde los dejaron quedarse. Después ya lucharon porque se les diera derecho a esa tierra y pocos tienen propiedad privada. Aquí es un contraste porque ven ustedes los plantíos de caña que no son huicholes, son desde luego de mestizos, de los ingenios azucareros, y aquí medio estrangulada, pues las tierras indígenas del maíz ya seco. Esta es una ceremonia del maíz donde se emplean 5 atados de maíz para la ceremonia, la calabaza se da también ahí. Esta acababa de cosecharse, pueden ustedes ver
los maíces de diferentes colores. Este es el granero que está en alto para defender al que no se coman los animales el grano. Esto es en Nayarit. La siguiente, por favor. Bueno, otro derecho es el derecho a los recursos naturales de su territorio. Ahí también en Nayarit se han hecho 3 presas para generar electricidad, pero no para los indígenas, para los mestizos e inclusive para Estados Unidos. Entonces han modificado su medio ambiente, se ha salinizado los terrenos porque el mar ha ido penetrando, se ha mezclado con el Río Grande. Este es un ramal del Río Grande de México, y pues ha habido muchos problemas. Antes había 3 cosechas, ahora esto se ha modificado. Aquí está parte de esta presa, que es la presa Aguamilpa, y ahí han pues se ha modificado tanto que pues se dio este fenómeno, se quiso convertir a los indígenas de campesinos a pescadores, pero de un día para otro. Que eso pues no es posible, porque habría que ponerse en el lugar de ellos, que toda una tradición de ser milperos, cultivadores de maíz, de calabaza, de frijol, de repente te conviertes en pescador. Entonces, lo que se dice, los recursos naturales. La última presa que iba a ser en Nayarit, la 4ª, que se iba a llamar Las Cruces, los poblados se opusieron, sobre todo los coras de Nayarit, y ya no se hizo esa presa. La siguiente, por favor. Bueno, una parte muy importante es derecho a la lengua, que tú sigas pudiendo hablar tu propia lengua, que tus padres te sigan enseñándola, y que en la escuela se estudie. Como estudiamos el español, aunque es nuestra lengua, pero hay que estudiarlo, su gramática, su estructura. Entonces, esto se ha dado en cierta medida en las escuelas bilingües de Nayarit y de Jalisco, pero no de una manera total y cabal. Entonces, aquí hay un escrito en huichol. El huichol, como cualquier otra lengua, se puede escribir, hay que fijar su alfabeto. Este es un libro que ha hecho un amigo mío, 3 amigos míos, para la Universidad de Nayarit, para enseñar huichol como segunda lengua a los no huicholes. Tiene sus textos y un disco. Y estos jóvenes que están haciendo todo dijéramos, no rescate, porque la lengua está viva, pero darle una inyección para que subsista, hicieron un festival de un día cerca de la presa, de donde fueron desalojados y reacomodados, y entonces estuvieron vendiendo productos huicholes con su letrero en la lengua. Hubo danzas, cantos, juegos, muy interesante, organizado por los jóvenes que están estudiando, jóvenes indígenas, huicholes y coras, que están estudiando en la Universidad de Nayarit. La siguiente, por favor. Bueno, aquí pusimos derecho a poseer su propia identidad étnica y cultural. ¿Qué quiere decir todo esto? Seguir siendo huicholes, sentirse huicholes, ser huicholes y identificarse con esa cultura sin ser discriminados. Porque en el propio Tepic, en Nayarit, se les dice a los huicholes sin saber, porque la gente no sabe, ay, mira, ahí vienen los
coritas. Yo lo he escuchado eso hace 50 años. No saben ni quiénes son los coras ni quiénes son los huicholes. Y entonces ellos, al llegar ahí y ser hostigados, discriminados, pues tratan de negar su propia identidad y su propia cultura y su propia lengua. Aquí podemos ver, por ejemplo, este es un peyotero que acaba de regresar de la tierra del peyote, que es Viricuta, donde se ha pintado estos símbolos sagrados con una raíz amarilla. Esta es una bordadora, que parte de ello lo vimos en otra diapositiva. Magnífica bordadora con todos los símbolos, el águila bicéfala, la flor esta de tutú. Y atrás de ella está el maíz, la base de su alimentación. Y tienen maíz de 5 colores diferentes, como ustedes pueden ver. Y ahí también tenemos que estar listos porque se puede meter el maíz transgénico y se acaba con esto, con esta variedad nativa. Aquí es una ceremonia en donde el sacerdote o chamán está repartiendo unos pequeños tamales que son totalmente rituales, y esta es la representación de esta ceremonia de los niños. Aquí tienen ustedes unos algodoncitos que representan el espíritu de los niños, porque los niños viajan de una manera metafórica a la tierra del peyote, convertidos o transformados en pajaritos. De eso tenemos la película, que pues ojalá se vuelva, parece que se va a volver a proyectar en Estados Unidos por medio del Canal 22 internacional. La siguiente, por favor. Aquí también es tener derecho a un gobierno tradicional, así como a tener una organización social propia. Esta es una foto que se tomó en los años 70, en donde está viendo una ceremonia que es al principio de enero, en donde se cambian las varas o bastones de mando, como ven aquí. Esta organización política es una organización política propia, con sus propios gobernantes, claro, dependiendo de la cabecera municipal, en este caso era Mezquitic, Jalisco, pero para ciertos problemas más caseros, más familiares, están estas autoridades que, bueno, subsisten todavía y tienen sus varas, pero que pues peligra también su subsistencia, ¿no? Por ejemplo, escuché durante esto de la consulta popular que hubo pueblos que no dejaron que entraran partidos políticos, ni el INE a la consulta popular, y entonces lo hicieron precisamente como una organización social propia en asamblea, votaron por el sí o por el no de una manera democrática, alzando la mano. Entonces, eso es a lo que queremos referirnos con derecho a un gobierno tradicional. La siguiente, por favor. Bueno, también se lucha porque haya un derecho a contar con representantes indígenas en el gobierno municipal y estatal, así como en las cámaras de senadores y diputados. Y esta fue de las primeras presidentas de la Comisión Legislativa de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado de Nayarit. Ella se llama Fidela Pereira Zamora. Es de una comunidad, todavía comunidad, en Nayarit que se llama Guadalupe Ocotán. La siguiente. Bueno, esto es también una parte muy importante
de tener un derecho a tener sus propios procesos de desarrollo sustentable. Sí, recibir ayuda del gobierno, de las autoridades, pero sin imposiciones, sino lo que consideran ellos que les es útil, que les haga crecer su economía, su manera de vivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ven ustedes esta mujer, amiga mía, con una de sus nietas. Ella ha formado junto con sus hijas, que tiene 8 hijas, han hecho una cooperativa para poder realizar las artesanías o el arte, yo le llamaría el arte, y comercializarlo, poder viajar a otros lados a comercializarlo, a precios justos, que es lo que debe ser. Pero ya veremos al final de la charla que esto del arte indígena está siendo ahora muy vapuleado, muy, dijéramos, se le está tratando de mal manera porque se le está plagiando y se está apropiando del arte indígena. Eso lo vamos a ver al final. Aquí tenemos la mujer otra vez de Guadalupe Cotán. Y aquí, bueno, algo de ganadería tienen, de la agricultura que vimos. La artesanía o el arte se ha convertido en muchos de los pueblos que han migrado a Nayarit en una fuente económica, porque pues ya no tienen otra manera de sacarle provecho a la tierra. La siguiente, por favor. Estos decíamos así, derecho a un trabajo digno. Aquí esta joven aparentemente está muy feliz haciendo sus collares de Shakira, muy bien vestida, muy arreglada en un lugar turístico donde llega un microbús con los turistas. Pero aquí pusimos prohibición a que los niños sean empleados como jornaleros. Aquí vemos a una niña huichol de pocos años y cargando todas las hojas del tabaco. Ahí en Nayarit se da mucho el tabaco. Entonces, sus padres bajan a trabajar como jornaleros, muy explotados, viviendo en jacalones de paja, medio hacinados, y los niños dejan la escuela en ese tiempo y les gusta mucho a los dueños de las tabacaleras o de los tabacos, los niños, porque pueden alcanzar más fácilmente las hojas del tabaco, tienen manos más delicadas, no los rompen, entonces los emplean. Pero se ha dado también un fenómeno que es la intoxicación de los huicholes, sobre todo los niños, porque se usan muchos plaguicidas y lo que pasa es que a veces en estas botellas de plástico no las lavan bien, que tenían plaguicidas y luego beben agua o las manos no se las lavan después de tocar las plantas y ha habido muchos pues envenenados. Precisamente hay un video que se llama Plaguicidas Huicholes. La siguiente. Bueno, aquí pusimos derecho a una buena alimentación, que es el que todo ser humano tiene derecho. Y aquí yo les puse un ejemplo, aquí está Claudia Hernández que hizo el PowerPoint, le puso estos maíces como fondo, muy artísticos. Y estas son 2 fotos de los albergues escolares indígenas
que donde se quedan los niños a dormir de lunes a viernes y se les dan alimentos. Tiene su problemática también, porque a veces se les dan alimentos que ellos nunca han consumido, que a veces lo rechazan, que no les gustan. Entonces, eso también yo creo que hay que hacerlo pues con mucho cuidado y con una planeación con los padres de familia. La siguiente, por favor. Bueno, esto ha causado siempre mucha problemática, mucha discusión, el derecho a la educación intercultural. Primero, a los indígenas se les castellanizó, como les dije en un principio. O sea, se trató que ya no hablaran y menos escribieran su lengua. Después cambiaron las políticas y se dijo, bueno, que sea educación bilingüe. Entonces, tenían a la semana 1 o 2 horas del huichol, lo demás todo era en español. Y ahora se está luchando porque sea una educación no nomás bilingüe, o sea, de las 2 lenguas, pero también intercultural. Como decía la maestra Celorio, ellos tienen una serie de saberes ancestrales que sus padres les han enseñado y que los llevan a la escuela. Y ahí deben aprovecharse esos saberes para reforzarlos, para intercambiarse con ellos, porque hay escuelas que hay 3 y 4 grupos indígenas diferentes o lenguas diferentes para intercambiar, para que sea realmente intercultural, no solamente bilingüe. Y que los maestros estén más preparados. La siguiente, por favor. Derecho a la salud. Ya se vio cómo el COVID ha arrasado también con población indígena. Hay pueblos que afortunadamente ellos mismos han buscado su confinamiento y no han dejado pasar a nadie de fuera. Y eso ha sido muy positivo porque no se han contagiado. Pero hay otros que no, hay otros que todavía no han sido vacunados porque no ha llegado la vacuna hasta los lugares recónditos. Y además, pues la infodemia, ¿verdad? Que crea las fake news, pues dice que te puede pasar algo, que te puedes morir, que etcétera, etcétera. Y entonces, pues la gente no se quiere vacunar. Pero también, además del derecho a la salud, dijéramos, de la medicina alopática, debe haber un respeto a la medicina tradicional. Aquí tienen ustedes al chamán que fungió como tal en toda la ceremonia. Está curando a una de los miembros de la casa. Utiliza estos bastones emplumados que están aquí, los ven ustedes más de cerca, que se llaman Muvieri en singular y Muvieriti en plural. Por ejemplo, en Jesús María, entre los coras, se logró tener un consultorio o un hospital más bien intercultural en donde se curaba lo espiritual a base de las curaciones de los chamanes coras y la medicina alopática. No sé qué ha pasado con él, pero duró algunos años fungiendo como tal. La siguiente, por favor. Bueno, aquí entramos también en otro problema o en otro tema muy polémico. Aquí ven ustedes que estos puntos rojos, estos lugares sagrados, si los unen, les da como rombo con un centro. Estos son los 5 lugares sagrados, los 4 puntos cardinales y el centro. Y
pues para ellos son importantísimos. Los que están aprendiendo a ser chamanes tienen que recorrer los 5 lugares, por lo menos una vez en su vida, y sobre todo a Viricuta. Viricuta es el lugar, está en Real de 14, en San Luis Potosí. Ahí se da el peyote o jicuri. Aquí tienen ustedes un peyote o jicuri, en esta parte. Y se va en peregrinación a esta tierra sagrada. Ahí se considera que también nació el sol, en Viricuta. El problema que ha tenido Viricuta y que me tocó a mí asistir a un peritaje tradicional fue que se quisieron, o en parte ya se establecieron, 22 mineras canadienses al aire libre, a tajo abierto, que traen una contaminación terrible, y entonces desaparecería toda la flora endémica, entre ellos el peyote, el águila real, la que es el símbolo de nuestro escudo, y también los seres humanos se enfermarían, porque esta minería es de tal manera, se bombardea, o bueno, se dinamita una pequeña montaña, se toma todo una como especie de pues grúa, algo así, que tiene como una cazuela inmensa. Ahí se deposita todo el material, bueno y malo, con plata, con piedras. Eso se le ponen cianuro y otra sustancia también tóxica, y se le cuela como si fuera un colador para quedarse nada más con el material dijéramos, de metal. Pero el problema es que además de todo, a México no se beneficia con nada. Todas las mineras de este tipo pagan muy poco a México, una cantidad ridícula, y se llevan todas las ganancias a Canadá. Entonces es una problemática muy seria. Bueno, en contraste, al otro lado, esta es la parte del oriente. El contraste está Aramarazie, que ya es en Nayarit, en el puerto de San Blas. Ahí vive la diosa del mar, Aramara, pero también ahí se ha querido establecer hoteles de 5 estrellas, acabando con este sitio sagrado de los huicholes. Al norte tenemos el Cerro Gordo de Durango, donde se supone que encalló la canoa durante el diluvio con el primer hombre huichol. Entonces, por eso es un lugar sagrado. Al sur se llama Rapaguillémeta, y esto nada menos que es en el lago de Chapala. Ahí vive la diosa Rapaguilleme, y también Tacutzinacahué, que es la diosa más importante, más antigua de los huicholes. Ahí ya se han estrangulado esta isla de los alacranes, y solamente queda un pedacito, porque lo demás ya hay restaurantes de todo tipo de casas. El único sitio que no se ha profanado y que está más o menos intacto está en el centro, en territorio huichol, en Teacata, en donde nació el dios del fuego, pero esto es porque está en un lugar súper intrincado, en plena sierra, y que casi nadie les interesa a nadie. Entonces, lo que pedimos sea el respeto a sus lugares sagrados.
La siguiente, por favor. Aquí vamos a ir viendo cada lugar sagrado. Virikuta, el lugar sagrado donde nació el Padre Sol, y la tierra del Jicuri Peyote, elemento sagrado para el pueblo birrárica. Aquí es tomadas por Claudia Hernández, que me acompañó, mi asistente. Aquí en esta parte arriba, aquí, por aquí se supone que nació el sol. La siguiente. Este es el punto del occidente, Aramarazie, o sea, del oeste, donde surgió la vida para los birraritari. Ellos consideran que aquí surgió la vida. Entonces, imagínense hoteles que nada más les dejarían un pasillito para que vayan ellos a dejar sus ofrendas a esta peña blanca, pues al rato van a ser objeto de show, ¿no? Para los hoteles. Eso se ha peleado mucho, se ha detenido poco a poco, pero no sé si se logre. La siguiente, por favor. Este es Aurramanacá, como les digo, donde encalló la canoa. Hubo un diluvio, como también en la cultura occidental. Este es el primer hombre huichol con su perrita y encalló ahí después de 5 años. Este es un mural pintado por un huichol al aceite en una escuela. La siguiente, por favor. Aquí es una representación del lago de Chapala, donde una familia con su hijo vienen a dejar ofrendas, porque siempre a estos lugares sagrados hay que dejar ofrendas para que crezca la milpa, para que maten al hambre, las montañas, el cielo. Esta está tomada de un libro que se llama Vida y Arte de los Huicholes. Esta tabla, ya no les expliqué, está hecha con un triplay y se le pone cera de Campeche, se derrite y se le va pegando estambres de colores con los dedos o con una pequeña tijerita. Es ahora el arte más prestigiado y más conocido de los huicholes. La siguiente, por favor. Bueno, este es Teacata, yo no he ido, es un lugar muy, muy difícil de llegar. Esta es una foto tomada en 1904, pero los que han acudido me han contado que pues está casi intacta, ¿no? Es cerca de Santa Catarina, en Jalisco, es donde nació el dios del fuego. La siguiente. Bueno, aquí tienen ustedes un collage de obras artísticas y el derecho que se pide es que haya un derecho a que las obras artísticas estén protegidas. ¿Contra qué? Contra la apropiación cultural y el plagio. Que cada día se da más. Me decía la licenciada Cintia Prida que también ahí en Los Ángeles se está dando mucho este fenómeno del plagio y la apropiación. Aquí tienen las bordadoras. Este es un mural de este artista que lo hizo para el tren ligero de Guadalajara. Aquí están bordando, aquí está, este es un artista muy conocido, el mejor artista vivo de Nayarit. Y las mujeres, este es otro artista haciendo su tabla. Aquí en el proceso es la tabla y esto es cera de Campeche que cuesta mucho trabajo porque hay que deshacerla. La venden así como si fuera jabón. Entonces hay que deshacerla, pero no debe estar ni muy aguada ni muy dura. Entonces hay que trabajarla en un lugar que no
sea muy extremoso y además que no cambie de un día para otro. La siguiente, por favor. Bueno, pues entramos a los plagios. De esto me he dedicado, ya tengo 4 años junto con Yolanda Sazón, Claudia Hernández también, Uriel del Río, de ir detectando todos estos plagios que diseñadores mexicanos y extranjeros se han apropiado de estos diseños huicholes. Casi todo esto es de Pineda Cobalín. Esta es una mascada de seda, muy cara. Esta es una bolsa, unas zapatillas. Y estas son unos zapatillas, como les llaman, con su víbora por aquí, su peyote, que hizo Louis Vuitton, un diseñador francés. Pero lo que me dio, pues si no gusto, pero me llamó la atención, es que en un viaje que hice a este lugar turístico que les dije que estaba la jovencita haciendo sus chaquiras, voy viendo unos igualitos y les digo, ¿y ahora? Y esto de, no, pues nosotros lo hicimos, seguramente que ellos lo vieron en internet y ahora plagiaron al plagiador. Pero bueno, así es esto. La siguiente. Bueno, los tenis, que seguramente los habrán visto mucho en Estados Unidos, pues vean ustedes un morral de lana de los años 60, cuando yo empecé a ir, 68, esto ya es de los años 90, en lanas naturales, pues aquí el maíz, el peyote, las flores, pues y es de Nike, ¿no? No, New Balance, perdón, es de New Balance. Nike también ha plagiado. Entonces, pues de esto se está tratando de ver, de que haya una ley de protección. El Senado la lanzó, pero parece que está atorada, según me han dicho textualmente, en la Cámara de Diputados. Porque todas, podríamos enumerar una cantidad de transnacionales o internacionales, Carolina Herrera, Zara, Nike, bueno. La siguiente, por favor. Bueno, aquí creo que es interesante. Es una mujer tarahumara, siendo una gran cobija en telar de cintura. Estos son los saberes que tienen estas mujeres o estos grupos, ¿verdad? Una gran cobija para el frío de la tarahumara, ¿verdad? Y pusimos este texto, Yolanda y yo, en aquella sazón y yo, lo tomamos de un video muy interesante que yo ya lo perdí, porque lo teníamos en WhatsApp, no sé si ella lo tenga todavía, y decía, para ti es moda, o sea, ponerte la mascada de Cobalín, por decir algo, los zapatillas. Para ellos es cultura, de Playground, visto el 27 de julio de 2017, y esta es la liga, por si alguien se interesa, si todavía exista o no. Y la foto fue tomada de un libro hecho por Bob Schalwig, que es creo que danés, Luis González y Don Burgués, se llama Tarahumara, México, edición privada de Chrysler de México, 1985. Pues así terminamos. Creo que sí, ¿verdad, compañero Ramón? Sí. Aquí estamos, maestra. Muy bien.
La verdad es que ha sido fascinante todos los gráficos, fotografías, todo lo que nos has mostrado, pero es como romántico el pensamiento mágico de estos pueblos que definitivamente debe ser preservado. Me encantó esa flor tutú que dices y todas estas leyendas que hay. Qué maravilla, maestra. Y qué lástima que pues sean objeto de plagio, ¿no? Deberíamos ahí de poner mucha más atención y por las vías institucionales y jurídicas defender su patrimonio. Así es, sí. Sí, esto de los voladores, por ejemplo, es terrible. Fui yo me invitaron, bueno, sí, hubo un evento y luego ya donde estuvieron ellos, pero ahora esto es muy reciente, de hace 15 días, de esta rueda de prensa en Papantla, y ahí pues ya dijeron, bueno, pues ya es el colmo, ¿no? ¿Saben qué les querían dar por haberlos agraviado y plagiado? Bueno, les pidieron disque perdón, los de la cerveza Indio, que creo que es son 2 cerveceras que están unidas ahora. Y le dijeron que le podían compensar con un camión de cerveza. No, bueno, no lo puedo creer, es ofensivo. Qué barbaridad. ¿No? No. No podemos permitir eso y justo como lo apuntamos desde el principio y tú nos lo has ilustrado a lo largo de tu conferencia magistral, maestra, se trata de los derechos. Son derechos humanos como cualquiera de nosotros y por eso es que hay que alzar la voz y defenderlos. Fíjate, yo nada más quiero para concluir comentarles que los pueblos indígenas de California, conocidos como nativos californianos, son los habitantes indígenas que viven actualmente en el área geográfica dentro de los límites actuales de California, antes y después de la llegada de los europeos. Son más de 40 grupos que buscan ser tribus reconocidas a nivel federal. California tiene la segunda población de nativos americanos más grande en los Estados Unidos. El área cultural de California no se ajusta exactamente a los límites del estado de California. Hay muchas tribus en la frontera oriental con Nevada, se clasifican como tribus Gran Cuenca, y algunas tribus en la frontera de Oregon se clasifican como tribus Plató. Las tribus de Baja California que no cruzan a California se clasifican como pueblos indígenas de México. Y aquí nosotros, en el sur de California, tenemos a migrantes indígenas que provienen principalmente de Oaxaca, Yucatán y Jalisco. Entonces creo que para todos nosotros es importante, no solamente para México, sino también porque hay mucha migración y hay mucha migración de indígenas. Y bueno, pues tenemos un reto mayúsculo por delante. Mi querida maestra, muchísimas gracias por esta conferencia en la cual nos ilustraste, nos educaste, aprendimos muchísimo. Los Virikuta, y ya vemos cómo está el mapa, todo lo que nos has mostrado. Así es que muchísimas gracias, maestra. Te esperamos aquí en Los Ángeles para que puedas venir a ver la obra de tu padre, que está muy bien cuidada aquí en un gran mural que tenemos en nuestro consulado. Muchísimas gracias y otra vez gracias a Canal 22 y a Orisa Castellanos. Muchas gracias a ustedes. Ahí le mandé a Cintia a ver si les interesara una exposición de arte huichol. Ah, maravilloso, es tan bonito. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, maestra. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Felicidades. Felicidades a usted.